¿Qué tal si se ponen de pie conmigo? Gloria a Jesús. Y vamos al profeta Jeremías. Aleluya. Jeremías capítulo 17, versos 7 al 8. Gracias, Dios. Profeta Jeremías, uno de los profetas mayores, para los que están estudiando. Jeremías capítulo 17, versos 7 al 8. Y estoy leyendo la nueva versión internacional. Me gusta mucho como lo dice esta versión. Dice la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor que está aquí en medio nuestro. Amén. ¿Usted cree que está el Espíritu Santo del Señor en medio nuestro? ¿Usted cree que dele gloria a su nombre? Dele gloria a su nombre. Nos movemos por Él y para Él. Por Él y para Él. Jeremías 17:7 dice la palabra del Señor: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Otra de las versiones dice: pone su confianza y esperanza en Él. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Aleluya. Permíteme orar en esta hermosa mañana del Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por el enorme privilegio que tenemos de llegar hasta tu casa, Señor, para adorar y bendecir tu nombre y para escuchar tu palabra, Señor. Esa que produce vida en nuestro interior, Padre eterno, y la que produce el fruto de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Gracias te damos por ella, Señor. Gracias por nutrirnos cada día, Señor. Sigue afirmando tus verdades en nuestros corazones y en nuestras mentes, latiendo, Señor, de modo tal que siga produciendo lo que ella desea producir en nosotros. Te lo pedimos, Señor Jesús. Bendice también a los hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos ven a través de las redes sociales, Señor Jesús, donde quiera que estén en esta hora, Señor, bendíceles con tu Santo Espíritu, que pueden entender tu palabra, afirmarla en sus vidas, Señor, y sobre todo obedecerla para que le haga bien. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. No cierre su boca y de gloria al Señor. De gloria al Señor que está en medio nuestro, está en medio nuestro. Fíjense que hemos leído al profeta Jeremías y asimismo el primer capítulo de los Salmos también afirma esta gran verdad y nos compara Jeremías como árboles plantados junto a la corriente de agua. Y el tema en esta mañana es así mismo, junto a corrientes de agua. Junto a corrientes de agua. Pero permítame contextualizar el texto que acabamos de leer. Su autor, como se llama el libro, es Jeremías. Y Jeremías era sacerdote y profeta en una ciudad de Jerusalén llamada Anatot. Esta ciudad pertenecía a la tribu de Benjamín. Y Jeremías fue llamado por Dios a la corta edad de sus 20 años. Fue llamado a ser profeta del Señor. Si usted va al primer capítulo de Jeremías, es uno de esos capítulos, yo no sé si usted lo disfruta tanto como yo, que tú te puedes deleitar en el llamado de Jeremías y tú te puedes identificar con su llamado. Porque es que el Señor le dice a Jeremías: yo te escogí y te vi desde que estabas en el vientre de tu madre. Bueno, desde antes te conocí. Yo no sé si usted puede imaginar eso. Tú puedes entender ese misterio. ¿Cómo es que este Dios que nos crea nos ve antes de ser creados? Esto es una cosa extraordinaria, extraordinaria. Así que con estas palabras tan maravillosas,
Dios se acerca a Jeremías y le dice: yo te vi, yo te entretejí y te escogí, te llamé para que seas profeta a las naciones. Claro, la respuesta de Jeremías es: como yo, siendo tan joven, voy a tener tus palabras en mi boca. Pareciera como la excusa de Moisés, ¿verdad? Yo no sé hablar, yo soy tartamudo. Jeremías decía: yo soy joven, ¿quién me va a escuchar? Él estaba incursionando apenas en el sacerdocio y tú me llamas a ser profeta. Y no cualquier tipo de profeta, porque Jeremías estaba llamado a anunciar destrucción. A anunciar que el pueblo de Dios se había apartado de Dios, que había escogido servir a otros dioses, a cualquiera, menos al Dios verdadero, que había escogido corromperse moralmente, que políticamente los reyes se habían desviado, que habían hecho, imagínense, habían más altares que carretera, dice Jeremías. ¿Usted se imagina eso? Aquí diríamos: había más altares que hoyos en esta carretera. Más altares que carreteras en Jerusalén. Así que el llamado de Jeremías no era fácil. Era un llamado al arrepentimiento. Principalmente a sus reyes, ¿verdad? Josías, Joaquín, Sedecías. Jeremías estuvo predicando 40 años antes de que se cumpliera su profecía. 40 años diciéndole a los reyes, diciéndole al pueblo: acérquense al Señor, arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse al camino correcto. Contrario a ser escuchado, Jeremías fue castigado, tuvo peligros de muerte, fue rechazado, fue injuriado, fue encarcelado en las mazmorras. ¿Ustedes sabían lo que eran las mazmorras? Eran los calabozos subterráneos de las cárceles. En lo más profundo fue puesto Jeremías. Fue azotado, y no solamente fue expuesto en lo más profundo, sino también fue expuesto delante de la puerta de Benjamín que conducía al templo. El domingo pasado hablábamos de la puerta de la hermosa, ¿verdad? Que conducía al templo también, ¿verdad, Benigno? Y allí se dio un milagro extraordinario, pero en esta ocasión Jeremías estaba expuesto en el cepo, para que fuera burlado por todo aquel que se conducía incluso al templo. Él desafió la política, él desafió el paganismo, que es el adorar a otros dioses, ¿verdad? Él desafió a los reyes que estaban en el poder y anunció el castigo de Jehová por la violencia y la corrupción social. Este pueblo había roto la alianza, el pacto que el pueblo de Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, había hecho. Aquel que los libertó de Egipto, este pueblo había roto con ese pacto porque se desvió a servirle a otros dioses. Y su profecía se cumplió, tal como Jeremías lo dijo. 40 años de haber predicado, de haber advertido, porque fíjense que el Dios al que usted y yo le servimos nos advierte de lo que viene, de lo que va a acontecer, de las consecuencias a nuestras decisiones. Nos advierte y nos dice, y aunque en la gran mayoría de su mensaje era un mensaje fuerte, ¿verdad? Porque estaba declarando lo que el pueblo estaba haciendo y cuáles eran sus actos y cuáles iban a ser las consecuencias de sus actos. Aunque el mensaje era fuerte, Jeremías también trajo un mensaje de esperanza y restauración. Aun cuando
el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se apoderó del territorio, saqueó el templo, los objetos sagrados se los llevó y se los llevó cautivo, incluyendo a Jeremías. ¿Recuerdan a Daniel, a sus amigos? En ese momento, es la misma temporada. Se los llevó cautivos y Jeremías muere allá, pero no sin predicar el mensaje de esperanza y el mensaje de salvación. Un mensaje de restauración para el pueblo, porque es que Dios, en medio de sus alertas, también trae un mensaje de esperanza, de consuelo y de salvación para su pueblo. Jeremías 31:9 dice: con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré. Los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Fíjense en que Jeremías está hablando del regreso a Jerusalén. Ellos estaban cautivos, estaban siendo apretados, ¿verdad?, en otra ciudad. Su corazón estaba quebrantado, pero ahora Jeremías, que había completado su profecía, ahora Jeremías le está diciendo: no se preocupen, porque el Dios que permitió que se lo llevaran cautivo por sus consecuencias, ¿verdad?, este mismo Dios los va a guiar de vuelta y los va a plantar junto a arroyos de agua y van a andar por el camino que es derecho, con el cual nunca más van a tropezar. En medio de este tiempo de turbulencia, de desesperación, de injusticia, Dios trae por medio de Jeremías su mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza. Y asimismo lo afirma el texto que nosotros acabamos de leer, que Jeremías lo está diciendo cuando todavía no ha acontecido el cautiverio. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza, su esperanza en Él. Y es que tener confianza o poner nuestra esperanza en Él es esperar que algo que no se ve pueda ser recibido, porque es prometido, aun cuando todavía no lo haya recibido. Parece un trabalengua, ¿verdad? Parece un trabalengua. Pero aquel que pone su confianza, su fe, su esperanza en Dios, sabe que lo que Él dijo, que lo que Él declaró va a cumplirse en tu vida, aun cuando lo que veas sea un tiempo contrario. Mire, la esperanza es algo serio. Una promesa es algo serio. El hombre y Dios no prometen de la misma manera. Contrario a ser bendito porque confiamos en Dios, el hombre que confía en otro hombre es maldito. Su corazón se parte cuando confía en otro hombre. Si no, pregúntele a un niño que está esperando la visita de papá, cuando papá le prometió que iba a venir a verlo. Ve el semblante del niño. Observe las lágrimas cuando ruedan por su rostro. Porque papá se supone que venía a verme el domingo y se olvidó de mí. Me dejó vestido. No hay nada más que rompa al corazón de un niño y de cualquiera que lo pueda ver, que papá no cumpla su palabra. Pero el Padre terrenal no es igual al Padre celestial. La promesa que Dios dice, la que Él declara, la que Él proclama, se cumple, sin importar el panorama. Él es Dios, un Dios fiel, el Dios verdadero, el Dios justo, en el cual usted y yo podemos poner nuestra confianza.
Fíjense en que el texto dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Dios. Pareciera que está siendo redundante el texto, pero la realidad es que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. No es lo mismo reconocer la existencia de Dios que a tener la conciencia de que este Dios está por encima de todo lo que existe. Usted lo sabe, que el Dios que usted y yo le servimos y le creemos es el Dios que está por encima de todo lo que existe, porque Él mismo lo creó. No es lo mismo saber que Dios hizo milagros en el pasado a tener la certeza de que Dios siga siendo el Dios de los milagros, el Dios que es creador de los milagros. En Él se orquestan los milagros. No es lo mismo. No es lo mismo pensar que Dios te creó a reconocer que Dios es tu pastor, que es tu proveedor, que es tu sanador, que es tu consolador, que es tu padre, que es tu amigo. No es lo mismo. Así que aquel que confía en Dios no es el mismo aquel que pone su confianza en Dios. No es igual. Se requieren las dos, ¿sabes? Se requiere reconocer que Él es Dios y se requiere reconocer que Él es capaz de hacer cualquier cosa para cumplir la promesa que nos dio. Este es el Dios que es nuestro buen pastor, que nada nos faltará. Este es el Dios que es nuestro proveedor, que va a cubrir todas y cada una de nuestras necesidades. Este es el Dios Rafa, el Dios que es nuestro sanador, por el cual Él murió en la cruz. Se hizo llaga para que todas y cada una de las enfermedades tuvieran sanidad en Él. Este es el Dios que es nuestro consuelo, que no hay lágrima que Él deje de enjugar, porque Él está con nosotros. Él comprende nuestra aflicción, Él comprende nuestra situación y no nos deja así, sino que está para sustentarnos, alentarnos, fortalecernos y decirnos: sigue adelante porque yo estoy viendo el final. ¡Aleluya! Este es el Dios que es nuestro Padre. No el Padre que rompe sus promesas, sino aquel que permanece firme en ellas. Aquel que cumple a la perfección, al 100% lo que dice, sin importar lo que acontezca en el camino. Este es el Dios, escúchalo bien, que es llamado nuestro amigo. Y les voy a confesar, yo todavía tengo mis luchas para ver a Dios como mi amigo, aunque Él es mi amigo. ¿Sabes por qué? Porque es que yo lo veo tan alto y tan sublime, tan alto y tan majestuoso. Es que no hay comparación con este Dios. Pero este Dios que es así alto y sublime, que no hay comparación con Él, quiere ser nuestro amigo. Ay, Jesús. Quiere ser nuestro amigo. Es este amigo que nos alerta, que nos acompaña, que nos guía, que nos pone las banderas rojas en el camino, Keila, y nos dice: cuidado, cuidado. Ese no es el camino por el cual debes andar. Ese es nuestro amigo. Este es el amigo que Jeremías usó en medio de sus predicaciones. Porque fue por hacer amigo del pueblo que él le compartió sus planes. ¿Recuerdan cómo compartía sus planes con Abraham desde el principio? Porque Abraham era amigo de Dios. Y Dios mismo se dijo: ¿cómo yo no voy a compartir con mi amigo los planes que tengo? Aunque sean planes duros, de aflicción, de sacrificio. Nos comparte, nos alerta, para que usted y yo estemos listos y preparados para el camino por el cual tenemos que andar. Pero que estemos también confiados y esperanzados, porque Él es el que está al final del camino. Así que estos que ponen su confianza en este Dios, que es la fuente de todo lo que nosotros necesitamos, Él es la fuente. Usted nombre su necesidad, usted nómbrela. Este Dios es la fuente de todas y cada una de nuestras necesidades. Y el profeta Jeremías nos está comparando con que usted y yo, que hemos puesto nuestra confianza en Él, que confiamos y ponemos nuestra confianza en Él.
no se olvide, no se olvide. Cree en Dios, pero también créale a Dios. Cree en su palabra, cree en su promesa. Este Dios nos compara como árboles plantados junto a corrientes de agua. Y es que el agua es el sostén de la vida aquí en la tierra. Sin agua, todo lo que existe tiene que morir. Qué ironía, porque al principio el mismo mundo fue destruido por agua. Pero sin agua, el mundo también sería destruido. Y es que Dios es descrito como la fuente de agua viva, porque Él es el origen de la vida y de la salvación de todos aquellos que creen en Él. Jeremías capítulo 2 advierte al pueblo: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Esa era la condición del pueblo. Pero Jeremías le está diciendo a aquellos que decidan, aquellos que decidan abandonar su camino, no abandonar a Dios, abandonar su camino, abandonar sus decisiones, abandonar su voluntad, abandonar, ¿verdad?, los pecados, las fallas, abandonar sus dioses y sus ídolos. Aquellos que me reconozcan como la fuente de agua viva, entonces serán como árboles plantados junto a las aguas. Es que aquellos que se dejen refrescar por esta fuente van a vivir plantados junto a la fuente de esta corriente. Y no somos como árboles de bonsái, ¿verdad, benigno?, al cual se le cortan las raíces para que no crezcan. Sino que este tipo de árbol, comparado a nuestra vida, son aquellos que extienden sus raíces, que no solamente están plantados junto a corrientes de agua, sino que sus raíces están injertadas en esas corrientes de agua. Se extienden sus raíces, no se quedan como están, sino que crecen, maduran. Y es que las raíces es el origen y el fundamento de todo árbol. Es el que lo permite que esté firme, que permanezca plantado, que permanezca erguido, que permanezca estable y sobre todo en crecimiento y desarrollo. Este proceso se llama santificación. Santificación es un proceso que comienza desde que el creyente cree y culmina, ¿sabe cuándo? Cuando nos encontremos con Él. Por tanto, es un proceso continuo. Nuestras raíces siguen extendiéndose para que sigan nutriéndose de la fuente de agua viva. Para que usted y yo seamos estables, no importando las temporadas de la vida, para que podamos seguir creciendo en Él. Fíjese que Jeremías alerta de las temporadas. Tengo la lengua trabada hoy. Jeremías alerta sobre las temporadas. Él le dice: estos árboles, que yo quiero que usted vea el árbol conmigo. Estos árboles que están plantados cercano al río, a las corrientes de agua, que sus raíces están siendo extendidas para tocar esa agua continuamente. Estos árboles no le temen a las temporadas de calor. Estos árboles, sus hojas están siempre verdes, por más que el sol le dé.
Usted ha ido a Ponce en temporada de sequía. Ponce es de las áreas más secas de Puerto Rico, ¿verdad? Donde menos llueve. Contrario a Bayamón, que llueve todos los días. Pero cuando usted va en temporadas de sequías en verano sobre todo, usted ve que los pastizales se prenden en fuego porque está seca la vegetación, porque no hay suficiente agua, porque no hay suficiente riego, porque sus raíces no están tocando la corriente de agua. Por lo tanto, sus hojas se marchitan, se secan y caen. Sin embargo, Jeremías me está diciendo, estos árboles que están plantados junto a corrientes de agua, que extienden sus raíces para que sus raíces siempre estén mojadas, conectadas a estas corrientes de agua, no le temen al calor, porque sus hojas estarán siempre verdes. Porque no dependen de él, porque no dependen del sol, de las duras circunstancias que le rodean. No depende de nada adverso, sino depende de que sus raíces permanezcan conectadas a la fuente de agua. Por lo tanto, no tienen por qué temer a los tiempos contrarios. No tienen por qué temer a las duras pruebas del camino. Sus hojas permanecerán verdes. Y sigue diciendo el texto: en época de sequía no se angustia. Cuando el arroyo se está secando, que hay un hilito, yo no sé si usted ha pasado por los ríos de Orocovi, contrario a cuando hay inundaciones, cuando hay tan flaquito, tan finito, cuando vemos la cascada en Morovi, bendito, es un hilito apenas que cae. Pero aún cuando la temporada sea así de hilito, tus raíces permanecerán en la corriente. Por lo tanto, no te angustiarás. No te angustiarás. No tendrás preocupación, porque tú estás claro de en quién has confiado. La angustia o la preocupación es un sentimiento de incomodidad y de ansiedad sobre el futuro. Estás preocupado. Te preocupas antes de que acontezcan las cosas. Te preocupas antes de que sucedan las cosas. Incluso te imaginas cosas que seguramente no van a suceder nunca. Y te angustias, te incomodas, se aprisiona tu corazón, se aprisiona tu mente. Pero las Escrituras nos dicen que dicha ansiedad es provocada por la falta de confianza en Dios y en sus propósitos. Esta mañana, mientras Benigno leía las peticiones de las personas, él decía: oramos por el hermano de Gaby, oramos por la hermana de Keila, oramos por la hermana del pastor, oramos por los hijos de Vivian y Javier, oramos por el hijo de Omaira, oramos por el primo, por Emilio, oramos por el primo de Michael, por mi hermana, ya lo dije, oramos por el nieto de Carmen. Oramos por Meli, por sus hijos, por su esposo. Oramos Meli, oramos. Estaba llegando, lo estamos mencionando. Oramos. Mientras Benigno mencionaba eso, yo me reía. Porque es que el enemigo ha subido de nivel. No solamente está aprisionando nuestras circunstancias personales, sino que está tratando de tocar a los nuestros. Intentando.
Pero aquel que tiene su confianza en Dios no se angustia ni se preocupa, porque sabemos en quién nosotros hemos creído, de lo que Él es capaz de hacer. Somos como árboles que están plantados junto a corrientes de agua. No tenemos que temer, no tenemos por qué angustiarnos. Él es el Dios que sigue en control. Él es el Dios de propósito. El único que es capaz de tomar una situación de la cual nadie comprende, entiende, que es dolorosa, que es sufrida. El único que es capaz de tornarla en bien. El único. Nadie más puede hacer eso. Solo Dios. Y no me malinterprete. Él no es el causante del dolor, pero utiliza el dolor para convertirlo en bien. Él es el único capaz de hacerlo. Así que cuando las duras pruebas vengan a su vida, usted ríase, porque usted está confiado en Dios. Y usted sabe que hay algo que Dios va a hacer, que va a cumplir su propósito. Va a cumplir su propósito. Mira, cuando acontecen estas duras pérdidas, como lo es el embarazo de Emilio, si estás viendo la fortaleza del Señor en este tiempo. No entendemos por qué pasa, por qué Dios lo permite, si estamos rodeados de Él. Si Él nos bendice, si está al pendiente, si Él nos cuida, si nos guía, si Él es nuestro todo. ¿Por qué? Es que cuando nosotros somos árboles, tenemos que dar fruto. Y el fruto no es para nosotros. El fruto es para otros. Por tanto, va a venir el momento de calor, va a venir el momento de sequía, de invierno, de injusticias, de aprietos, de escasez, de problemas, de dificultades, de tiempo de desesperación, de frustración, de dudas, de temor. Van a venir. Pero usted tiene que dar fruto. ¿Qué significa eso, Yari? Y Meli nos lo compartía los otros días, Meli. Del mismo modo que Dios nos consuela a nosotros. De esa misma manera que recibimos el consuelo de Dios en nuestras duras pruebas, nosotros vamos a ser capaces de poder consolar a otros. No hay manera que usted y yo podamos entender y comprender la situación de otros si yo no he pasado por ahí. No hay manera. Las personas acostumbran a decir en medio de los velorios: te acompaño en los sentimientos. Pero la realidad es que no sienten lo mismo. No hay manera que sientan lo mismo, porque no han pasado por ahí. A menos que la persona haya perdido un familiar cercano, tan cercano como la otra persona. Y ni eso se acerca. Porque cada cual tiene su manera y su proceso de asimilar los procesos de vida. Pero el haber pasado por ahí me va a permitir a mí tener la empatía, la comprensión, la delicadeza de poder dar el aliento que usted y yo recibimos en el momento de aflicción. Es que el fruto de nosotros no es para nuestro propio bienestar, es para que otros puedan ser alimentados y nutridos. El follaje del árbol no es para nuestro esplendor, no es para que nos vean, sino para aquel que no tenga desaliento, para que tenga desaliento, para que esté desfallecido pueda venir y refugiarse bajo nuestra sombra. ¿Usted se lo puede imaginar? Y es para aquel que tenga necesidad pueda venir a alimentarse de nuestro fruto. Porque nosotros le tratamos bien, porque nosotros somos bondadosos, porque nosotros somos fieles,
porque somos gentiles, porque somos pacientes, porque somos humildes, porque siempre estamos alegres a pesar de nuestras duras circunstancias, porque actuamos con amor, con gozo, con paz, porque tenemos dominio, control de nuestros sentimientos, porque sabemos en quién hemos creído. Ustedes son como árboles plantados junto a corrientes de agua. Asimismo lo afirma el salmista en su capítulo 1, verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y me encanta cómo termina. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que tengas en tus manos por hacer, siempre y cuando estés conectado a la corriente de agua, va a tener éxito. Va a prosperar. Y esta es promesa de Dios. Promesa de Dios. Juan capítulo 7, versos 38-39. Y estoy finalizando con promesas de Dios relacionado a quién Él es. Él es nuestra fuente. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjense que no solamente estamos conectados a la corriente, sino que esa misma corriente recorre nuestro interior. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Quiénes iban a recibir el Espíritu? Los que creyesen en Él iban a recibir el Espíritu. Y el Espíritu es comparado con estas corrientes de agua viva que corren en nuestro interior. Juan 4, verso 14. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás, ni siquiera en tiempos de calor o de sequía, jamás tendrán sed. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Fíjense en que tenemos vida eterna desde ella. No tenemos que esperar a partir de este mundo. No tenemos que esperar a que nos llegue la muerte física. Nosotros podemos disfrutar de la vida eterna desde ella. Podemos gozarnos desde ya de esta vida eterna que Él nos da. Pero fíjense en lo que dice Deuteronomio capítulo 32, verso 2. Nos da el secreto de cómo nosotros estar conectados a la corriente de agua. Dice, que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia. ¿Qué enseñanza? La enseñanza de la palabra de Dios. Le estaba diciendo a Benigno que ahora al tiempo de escuela bíblica le voy a decir tiempo de enseñanza. Así que cuando escuchen tiempo de enseñanza, ustedes van a saber que es tiempo de escuela bíblica. ¿Está bien? Tiempo de enseñanza. Porque es que nosotros necesitamos estar nutridos de la palabra del Señor. Es la única que nos mantiene frescos. Frescos. Quien trae refrigerio a nuestra vida. Que mi discurso se asiente como el rocío. ¿Usted ha salido por la mañana? Como el rocío ha refrescado la naturaleza. ¿Cómo usted puede oler ese rocío fresco de la mañana? Que mis palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves, como llovizna delicada sobre plantas tiernas. Esta es la palabra del Señor. Manténgase nutrido de la palabra del Señor. Manténgase conectado a la palabra del Señor, porque allí encontrará la promesa de Dios para su vida. A veces nos preguntamos, ¿qué tiene Dios para mí? Vaya a su palabra. Hay más de 3,000 promesas para su vida. Encuéntrelas allí. Saca una libreta y escríbala. Compártala. Mira, si usted se fija, en la mañana nosotros compartimos un texto y es un texto que nosotros leemos para nosotros. Ya fíjate, esta mañana le compartí una de mi Biblia. Que yo subrayo los textos que llaman mi atención, que resaltan y que me hablan. Compártala con otros. Salmo 23.
versos del 1 al 3. Un salmo muy conocido. Profundo, profundo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Esta es su palabra, quien alienta nuestros corazones, quien nos hace experimentar los ríos de agua viva en nuestro ser. Y una promesa final. Apocalipsis, capítulo 7, versos 16 al 17. Ya no sufrirán hambre ni sed. Hablando de nuestras necesidades particulares, ¿verdad? Humanas. Ya no sufrirán ni hambre ni sed. Siempre estaremos saciados. Aleluya. No los abatirá el sol. Gaby, ese sol que te azota en medio de tu trabajo no te va a abatir más. Ni ningún calor abrasador. Porque el Cordero que está en el trono, el Cordero que está en el trono los pastoreará. Aleluya. No hay un pastor mejor que ese. El viernes Benigno decía: damos gracias por su honra como pastores, pero no se fijen en nosotros. Fíjense en aquel que es el pastor por excelencia. Porque si se fijan en él, no importa lo que pase con Benigno y Arelis, no importa si se portan bien o mal, si fallan o no, si se quedan aquí o salen, ustedes van a permanecer plantados junto a la fuente de agua viva. Este pastor, que es el Cordero que está sentado en el trono, los guiará a fuentes de agua viva. Él es el único que los va a guiar. El único que permanece para siempre. Y finaliza esta promesa. Y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Esto es una promesa de hoy y hasta la eternidad, que se cumple hoy en nuestra vida, pero que se va a cumplir por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza segura, porque hemos confiado en Dios y le hemos creído a Dios. Así que sufrirán por un tiempo, pero no estarán desamparados, como decía el texto que leía Benigno esta mañana. No estarán desamparados. Experimentarán las inclemencias del tiempo, pero podrán ser refrescados en medio de esas temporadas. Saldrán lágrimas de sus ojos, pero cada una de ellas serán enjugadas. Pasarán por tiempos de sequía, pero sus raíces estarán conectadas al agua de vida. Descansarán espiritualmente, encontrarán la paz con Dios mediante nuestro Señor Jesús. Y este descanso es prometido a todo aquel que pone su confianza en Él y le obedece. Es promesa de Dios. Manténganse conectados junto a corrientes de agua. Y estas promesas se cumplirán en su vida. ¿Qué tal si te pones de pie conmigo? Y damos gracias al Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias por tu palabra, Señor, que nos recuerda cada vez que nos acercamos a ella todos los planes de bien que tú tienes para tus hijos, para tus amigos. Gracias, Señor, por compartir los duros tiempos que puedan venir
pero también por darnos la esperanza. Esta esperanza segura que tenemos porque creemos en ti. Te pido, Señor, para todos estos mis hermanos, los que están aquí, los que no pudieron llegar, los que están pasando por circunstancias duras, Padre eterno, que sus raíces permanezcan conectadas a ti, Señor, que eres la fuente de agua viva. Que sean refrescados, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu, oh Dios. Que sean alentados por el poder de tu palabra, oh Jesús. Padre, que sean abrazados por ti, el máximo de los padres, el perfecto, aquel en quien podemos confiar plenamente. Abrázalos, Señor, cúbrelos y suple todas y cada una de sus necesidades. Estas no se limitan, Señor, a lo material, Padre eterno, sino a todo lo que el ser humano necesita en su interior. Padre, que las corrientes de agua viva que están en ti puedan saciar cada una de esas necesidades. Ayuda a nuestros amigos y amigas, Señor, que nos ven en esta hora. Mira sus circunstancias, sus dificultades, sus problemas, sus necesidades, oh Señor, y súplelas conforme a tus riquezas en gloria. Súplelas conforme a tu poderío y a tu gran poder, Señor, en medio de sus vidas. Que puedan verte, Señor, no solamente como el Creador, sino como el Padre Celestial, que está pendiente de todas y cada una de sus dificultades y es el único capaz de suplir todas y cada una de sus necesidades. Bendíceles, Señor. Guárdanos a nosotros y guarda a los nuestros. Cubre nuestras familias. Cubre a nuestros allegados, cubre a nuestros compañeros, Señor. Cubre, Señor Jesús, a todo aquel que tenga contacto con nosotros, porque nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo, que nunca dejan de florecer, de dar fruto, Señor, en todo tiempo, sin importar, Padre, la temporada por el cual están pasando, Señor. Siempre dan buenos frutos. Y su hoja verde, que es significado de sanidad, ministra sanidad a otros, Señor. Que se cumpla esta tu palabra, esta tu promesa sobre tus hijos. Y que seamos como árbol frondoso, con un follaje frondoso. No para asombrar a nadie, Señor, sino para alcanzar a muchos. Para alcanzarlos. Y que también puedan conectarse a esta corriente de agua. Gracias, Espíritu Santo del Señor. Por tu nombre, oh Jesús, hemos orado. Amén. Amén, amén.